Se fue de viaje de negocios. Entonces su suegra dijo: «Te está engañando, tengo pruebas». Domingo por la noche. Estoy sentada en la isla de la cocina viendo a Michael hacer las maletas para su viaje de negocios. 5 días en Chicago, otra conferencia de tecnología, para presentar un nuevo producto de software. Para él es rutina. Para mí son 5 días de tranquilidad en nuestra casa de las afueras. Estos días ni siquiera estoy segura de si eso es bueno o malo. Michael llamó desde el dormitorio, preguntando dónde estaba su americana azul marino. Le contesté automáticamente que estaba en el armario de la izquierda, mientras removía mi té tibio. Llevamos 3 años casados. Hubo un tiempo en que me cautivaba su ambición, su inteligencia, su empuje. Ahora a veces parece que solo somos compañeros de piso, cada uno en su rincón de la casa, cada uno con sus propios planes y problemas. Michael apareció en la cocina sujetándose la corbata, pidiendo ayuda. Mientras hacía el nudo, me fijé en una colonia nueva. Le pregunté casualmente por ella, tratando de mantener un tono de voz ligero. Me contestó, sin mirarme a los ojos, que la había comprado en el aeropuerto la semana pasada, que quería algo nuevo. Añadió algo sobre los clientes y la necesidad de causar una buena impresión. Cuando le pregunté a qué colega se refería, su expresión cambió inmediatamente. Dijo con irritación: «Kate, ¿a dónde quieres llegar?», en ese tono que sugiere que siempre sospecho, que siempre soy la esposa insatisfecha. Sonó el timbre. Por el patrón distintivo. 3 timbres cortos, uno largo, supe al instante de quién se trataba. Michael también lo reconoció y dijo: «Oh, mamá ha venido a despedirse», con esa inflexión especial que solo reserva para hablar de su madre. Judith es una mujer con porte militar y ojos de fiscal, ex contable de empresa. Ahora está jubilada, pero los ojos siguen siendo los mismos. Lo ven todo, especialmente lo que preferirías ocultar. Abraza a su hijo con fuerza, como si se fuera a la guerra y no a una conferencia. Le bombardeó a preguntas. Si lo había metido todo en la maleta, si se había acordado de los documentos, si había repasado su presentación. Yo me quedé a un lado, como siempre. Para ella siempre he sido periférico, decorativo en el mejor de los casos. La saludé, recibiendo como respuesta una cortante inclinación de cabeza. Solo me llama Catherine, mi nombre completo, como si fuera un castigo. Anunció que había traído magdalenas para Mikey y, tras una notable pausa, añadió: «Y para ti, por supuesto». Cogí el pesado recipiente y me dirigí a la cocina. Desde el pasillo podía oír sus voces, silenciosas pero claras. Siempre así, como si no estuviera allí, como si no debiera oírlas. Michael le pidió a su madre que fuera más amable conmigo. Ella respondió con genuina sorpresa que no había dicho nada malo. Incluso había traído magdalenas, tratando de cuidarme, pero yo estaba siempre levantando la nariz. Michael suspiró. Esta conversación se repite antes de cada uno de sus viajes, casi como un ritual. Luego dijo que tenía que irse, que el Uber estaba esperando. Volví de la cocina. Michael me besó, rápido, formal, como si estuviera marcando una casilla. Dijo que llamaría cuando aterrizara y me pidió que acompañara a su madre a la puerta. La puerta se cerró. Judith y yo nos quedamos solos, una situación que ambos evitamos cuidadosamente. Le pregunté si quería un té, sabiendo la respuesta. Ella declinó, diciendo que también debía irse. Me recordó que comprobara que las ventanas estuvieran cerradas cuando me fuera y que regara las plantas porque a Mikey le encanta que la casa esté en orden. Asentí y la acompañé hasta la puerta. Cuando la cerré tras ella, sentí un extraño alivio, como si el aire de la casa se hubiera vuelto más limpio. 5 días de tranquilidad y libertad, sin miradas evaluadoras, sin la necesidad constante de estar a la altura. Volví a la cocina y abrí el recipiente de las magdalenas. Eran perfectas, como siempre, de color marrón dorado y forma precisa. Judith es impecable incluso en esto. Eso es exactamente lo que me vuelve loco, su perfección, al lado de la cual siempre me siento inadecuado. A Mikey le gusta así. Mikey está acostumbrado a que sea de otra manera.
Estas frases me han perseguido desde el primer día que la conocí. Mi teléfono sonó. La pantalla mostraba a Michael. Me dijo que estaba en el aeropuerto, pero que había olvidado su presentación en un pendrive. Me pidió que la encontrara en el cajón de su escritorio, en la carpeta azul, y se la enviara por correo electrónico. Acepté y fui a su despacho. El cajón de su escritorio era todo un sistema de archivo, todo ordenado en carpetas etiquetadas. Fui yo quien enseñó a Michael a ser organizado, aunque Judith está convencida de que es cosa suya. Encontré la carpeta azul y la abrí. Entre los documentos vi un sobre desconocido, rosa con purpurina. Lo abrí. Dentro había una tarjeta con corazones y un mensaje escrito a mano. Gracias por esta noche mágica. Estoy deseando volver a verte. Con amor, E. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era E? ¿Por qué le daba las gracias a mi marido por una noche mágica? Pensé que tal vez era una vieja tarjeta de antes de conocernos, pero al mirar la fecha del matasellos, vi que hacía 2 semanas. Recuperé el pendrive, cerré la carpeta y volví a guardarlo todo. Me temblaban las manos cuando envié el correo electrónico con la presentación. Escribí: lo encontré. Buen viaje. Te quiero. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban en torno a esa tarjeta. ¿Quién era? ¿Emma? ¿Elizabeth? ¿Ellie? Michael no tiene colegas con esos nombres. Yo lo sabría. Me dije que no debía inventarme cosas. Podría ser cualquier cosa. Un agradecimiento de un cliente, de un becario. Michael tiene un puesto de responsabilidad. Ayuda a mucha gente. Pero otra parte de mí, la parte que había notado nuevas colonias, regresos tardíos, distancia emocional en los últimos meses, susurró: lo sospechabas desde hace tiempo. ¿Por qué finges sorprenderte ahora? El lunes transcurrió en un torbellino de trabajo. Soy editora en una pequeña editorial y estoy terminando un proyecto de libro de texto. Michael llamó por la tarde, habló de la conferencia, de cómo había ido la presentación. Su voz era optimista pero distante. ¿O solo lo parecía después del descubrimiento de ayer? Me preguntó si todo iba bien. Le dije que estaba trabajando, cumpliendo un plazo con el libro de texto. Me notó raro. Le dije que solo estaba cansada. Me preguntó cómo estaba su hotel. Me contestó que estaba bien, una habitación normal, nada especial. Luego hubo una pausa. Michael volvió a preguntarme si todo iba bien. Le dije que sí, que solo le echaba de menos. Dijo que él también me echaba de menos y me preguntó si hablaríamos mañana. Acepté. Después de la llamada, me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono durante un buen rato. Extrañamente, le echaba mucho de menos. A pesar de nuestra creciente distancia últimamente, a pesar de mis sospechas, o echaba de menos lo que solíamos tener, la seguridad, la confianza. El martes pasó entre una niebla de pensamientos. Volví tarde del trabajo y vi una figura familiar en la entrada de nuestro edificio, Judith. Rara vez viene sin avisar, sobre todo cuando Michael no está. Le pregunté si había pasado algo. Me dirigió esa mirada especial que siempre me hace sentir culpable y me dijo que teníamos que hablar. En el ascensor nos quedamos en silencio. Repasé las posibilidades en mi cabeza. ¿Michael había tenido un accidente? ¿Tenía problemas de salud? ¿A qué se debía esta visita repentina? En casa le ofrecí té. Esta vez aceptó. Nos sentamos en la cocina. Llené el silencio con una charla sin sentido sobre el trabajo, el tiempo. Finalmente, me interrumpió y me dijo directamente: «Te está engañando, tengo pruebas». Mi taza se congeló a medio camino de mis labios. Extrañamente, mi primer sentimiento no fue de asombro o dolor, sino de irritación. Otra vez, interfiriendo en nuestras vidas. Otra vez, intentando controlarlo todo, manejar a todo el mundo. Le pregunté qué le hacía pensar eso. Judith sacó su teléfono del bolso y me mostró una fotografía. En la pantalla, Michael abrazando a una joven. Están en la entrada de un restaurante. La mujer es atractiva, pelirroja, elegantemente vestida. Nunca la había visto. Mi suegra dijo que era Emily, que trabaja para una empresa de la competencia.
Añadió que las había visto por casualidad el jueves pasado, cuando fue al mismo restaurante con una amiga. Me quedé mirando la foto. Parecían felices. Hacía tiempo que no veía a Michael con ese aspecto. Intenté objetar, diciendo que podría tratarse de una reunión de negocios. Judith replicó que las reuniones de negocios no terminan con besos en el aparcamiento. Me quedé en silencio, intentando procesar la información. ¿Los había estado siguiendo Judith? ¿Haciendo fotos en secreto? Me parecía surrealista. Me pregunté por qué me estaba mostrando esto. ¿Para disfrutar de mi humillación? Parecía realmente sorprendida y respondió que quería que yo supiera la verdad, que me merecía algo mejor que ser engañada. Esta confesión me cogió desprevenido. En 3 años era la primera vez que decía que yo merecía algo mejor. Continuó diciendo que siempre supo que Michael haría esto, como su padre. Dijo que eran idénticos, la misma debilidad. Esto era nuevo. Judith nunca había hablado de su exmarido, solo que se fue cuando Michael tenía 5 años. Le pregunté qué quería que hiciera. Dijo que dependía de mí, pero que ahora lo sabía. Y por cierto, no estaba en Chicago. Había llamado a su oficina, preguntando cómo había ido la presentación. Le dijeron que no había viaje de negocios. Se había tomado días de vacaciones. Cuando se marchó, me quedé completamente perpleja. Llamé a Michael, pero su teléfono estaba apagado. Le envié un mensaje de texto. Llámame cuando puedas, es importante. Esa noche no dormí. Abrí el portátil de Michael. Conocía la contraseña. Nunca la había escondido. Entré en su correo electrónico, en su agenda, y efectivamente no había ninguna conferencia en Chicago, pero había una nota en el calendario para esos días. Vacaciones. Reserva Hotel Gran Plaza. El Hotel Gran Plaza está en nuestra ciudad, en el centro. Fui a su almacenamiento de fotos en la nube. Entre las fotos añadidas recientemente, varias de un restaurante, el mismo que Judith había mencionado. En una de ellas, un reflejo en un espejo donde se ve a esa misma mujer pelirroja. Se está haciendo un selfie y al fondo, una silueta parecida a Michael. En su historial de navegación, encontré búsquedas de los mejores restaurantes para una cena romántica, reseñas de joyeros y un recibo de una joyería por una cantidad que me hizo silbar. Fecha: hace 3 días. A las 3 de la madrugada, por fin comprobé sus extractos bancarios, a los que tengo acceso desde que planificamos nuestro presupuesto conjunto. Encontré pagos en un restaurante situado justo en ese mismo Hotel Gran Plaza y un cargo por habitación, no por una noche, sino por los 5 días de su viaje de negocios. Todo encajaba. La tarjeta rosa. Emily, que era quien estaba detrás de la inicial E, la nueva colonia. Su falta de interés por mí en los últimos meses. Pero, ¿por qué su madre había decidido intervenir ahora? ¿Qué la movía, la preocupación por mí o el deseo de controlar a su hijo? Por la mañana sonó mi teléfono. La pantalla mostraba Michael. Su voz sonaba preocupada. Dijo que había recibido mi mensaje y preguntó qué había pasado. Le pregunté cómo iba la conferencia, intentando mantener la normalidad en mi voz. Me contestó que bien, que tenía mucho trabajo y se disculpó por no haberme llamado. Le pregunté en qué hotel se alojaba. Hubo una pausa, luego contestó: el Windy City Inn. Le pregunté por el tiempo en Chicago. Michael notó que me comportaba de forma extraña y me preguntó qué pasaba. Le respondí que nada especial, solo que ayer había hablado con su madre y me había dicho cosas interesantes. Se hizo un largo silencio. Luego me preguntó con voz tensa qué había dicho exactamente. Le dije que no estaba en Chicago, que en realidad estaba en el Hotel Gran Plaza, con Emily. Michael maldijo y exclamó: ¿me está siguiendo? ¿Haciendo fotos? Esto es paranoia. Así que era verdad. Esperaba una negación, excusas, pero no esta confirmación directa. Pregunté si era verdad. Mi voz sonaba anormalmente calmada. Dijo que era complicado, que teníamos que hablar, pero no por teléfono. Acepté que teníamos que hablar y le pregunté cuándo volvería. Dijo que volvería esa misma tarde. Todo el día transcurrió como en una niebla. Fui a trabajar, hice las cosas mecánicamente.
Los compañeros me preguntaban si todo iba bien. Asentí, sonreí, dije que simplemente no había dormido bien. A la hora de comer, Judith me llamó y me preguntó si había hablado con él. Le dije que sí y que iba a venir a casa esa tarde. Dijo que ella también vendría. Me opuse con más brusquedad de la prevista, diciendo que era asunto nuestro. Añadí que agradecía la información, pero que nos encargaríamos nosotros. Ella insistió en que él lo negaría todo. Pondría excusas y que ella conocía a su hijo. Le contesté que conocía a mi marido, aunque ya no estaba segura de ello. Le pedí que nos diera la oportunidad de hablar en privado. Aceptó a regañadientes, pero sentí que no era el final. No es de las que se echan atrás fácilmente. Por la noche, me senté en el salón a esperar. Preguntas sin respuesta daban vueltas en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? ¿Qué hice mal? Oí la llave en la cerradura. Michael entró con la misma maleta con la que se había ido, supuestamente a Chicago. Parecía cansado, pero no del trabajo. De mentir. Me saludó en voz baja. Le respondí y le pregunté cómo había ido la conferencia. Me miró durante un largo momento y dijo: Kate, no hagamos esto. Sé que lo sabes. Le pregunté qué sabía exactamente. Que mintió sobre el viaje de negocios. Que pasó 5 días en un hotel con una mujer llamada Emily. Que le compró joyas por una suma que cubriría un mes de nuestra hipoteca. Michael se sentó frente a mí. Se cubrió la cara con las manos. Dijo que no quería que las cosas salieran así. Que todo empezó accidentalmente. Una reunión de negocios, luego otra. Que no había planeado involucrarse en nada serio. Le pregunté si la quería. No contestó. Le pregunté cuánto tiempo llevaba así. Dijo que 3 meses. Fue entonces cuando noté los primeros cambios. Nuevo corte de pelo, nueva colonia, volvía tarde del trabajo. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros, dijo que con ella se sentía vivo, que hacía tiempo que éramos como compañeros de piso, que durante los últimos 6 meses rara vez habíamos hablado, rara vez habíamos hecho el amor. Era cierto, pero oírlo era doloroso, como si me estuviera echando la culpa a mí. Se lo dije. Empezó a defenderse, diciendo que no era eso lo que quería decir. Pero su rostro cambió de repente y me preguntó cómo sabía lo de Emily. Le dije la verdad, por su madre. Michael palideció y luego se puso furioso. Exclamó: me estaba siguiendo, hacía fotos interfiriendo en mi vida, como siempre. Le pregunté por qué le preocupaba tanto que su madre lo supiera y no que me hubiera traicionado. No tuvo respuesta. Luego me preguntó si su madre me había enseñado las fotos. Se lo confirmé. Empezó a pasearse por la habitación, murmurando algo sobre invasión de la intimidad, sobre manipulación. En algún momento se volvió hacia mí y me dijo amargamente: confías más en mi madre que en mí. Esto era demasiado. Levanté la voz, preguntando cómo podía confiar en él cuando me había mentido a la cara. Cuando dijo que estaba en Chicago, mientras estaba en un hotel a 20 minutos de nuestra casa. Volvió a sentarse, callado. Entonces empezó a hablar de lo difícil que era para él, atrapado entre su madre y yo, de cómo siempre se sentía partido en dos, que su madre siempre había interferido en sus decisiones, en sus relaciones, que esta aventura con Emily era en parte su rebelión contra todo eso. Escuché, sin dar crédito a lo que oía. ¿Rebelión? ¿A los 32? ¿Engañando a su mujer? Michael siguió hablando, más confuso, más caótico, sobre su infancia, las manipulaciones de su madre, sobre cómo siempre sintió que no era lo suficientemente bueno para mí, que tal vez las cosas con Emily empezaron porque ella lo admiraba incondicionalmente, no lo comparaba con nadie. Todas sus palabras sonaban a autojustificación, a un intento de eludir responsabilidades. En algún momento dejé de escuchar. Le interrumpí y le pregunté directamente: ¿quieres estar con ella? Se quedó callado, bajó los ojos. Luego dijo en voz baja: no lo sé, estoy confuso, necesito tiempo para pensar. Esa fue una respuesta, no la que esperaba, pero una respuesta. Le dije que debía irse,
que empacara lo que necesitara y se fuera, que pensara en otra parte, no en nuestra casa. Me miró sorprendido, como si no hubiera esperado tal determinación. Luego asintió, fue al dormitorio y empezó a empaquetar cosas en la misma bolsa con la que acababa de volver. Media hora después, estaba en la puerta. Me preguntó si podríamos hablar en unos días, cuando ambos nos hubiéramos calmado. Le dije que no lo sabía, que ahora necesitaba estar sola. Cuando se marchó, la casa me pareció enorme y vacía. Caminé de una habitación a otra, inquieta. En el dormitorio, vi su teléfono en la mesilla, olvidado por las prisas. O lo había dejado a propósito. Sabía que no debía mirar, que era una invasión de su intimidad, pero después de todas las mentiras, después de todo lo que había pasado, ¿qué más daba? Desbloqueé la pantalla. La contraseña no había cambiado desde nuestra boda, la fecha de nuestro primer encuentro. Abrí los mensajes. Conversaciones con Emily. Docenas, cientos de mensajes, fotos, planes, promesas. También había mensajes de Judith, muchos, varias veces al día. Mikey, te olvidaste de llamar. Mikey, hice tu sopa favorita. Mikey, te vi ayer en el restaurante, ¿por qué no viniste a saludarme? Y sus respuestas, cortas, a menudo irritadas. Mamá, estoy ocupado. Mamá, tengo mi propia vida. El último mensaje de ella, enviado esta mañana. Se lo dije a Catherine. Mereces saber la verdad. Lo siento, hijo, pero esto es mejor para todos. Su respuesta. Siempre dices eso, pero solo mejora para ti. Me quedé mirando la pantalla y, de repente, muchas cosas se aclararon. Esta mujer, que siempre había estado entre nosotros, a la que yo percibía como una enemiga, no estaba luchando contra mí. Luchaba por su hijo, por su atención, por su amor. Yo era una amenaza para su mundo, donde Mikey era siempre su hijo pequeño. Quizás en algún momento dejé de luchar. Dejé de demostrar que era digna de estar con su hijo. Y él también dejó de luchar por nuestra relación, por nuestro amor. Emily no era la causa. Ella era un síntoma, el resultado de todo lo que se había acumulado durante años, sin hablar, sin procesar. Sonó el teléfono. La pantalla mostraba Judith. No contesté. ¿Qué podía decirle? ¿Gracias por destruir lo poco que nos quedaba? ¿O gracias por abrirme los ojos? Ambas opciones parecían equivocadas. Por la mañana empaqueté sus cosas en cajas. No todo, solo lo esencial. Llamé al trabajo y me tomé el día libre. Quería llamar a una amiga, pero no sabía qué decir. Mi marido me dejó. Sonaba demasiado definitivo. Mi marido tiene una aventura demasiado cliché. Alrededor del mediodía envió un mensaje de texto. Estoy en casa de mi madre. ¿Puedo recoger algunas cosas? Le contesté. Empaqué lo esencial. Pásate. Llegó una hora más tarde. Tenía mal aspecto, arrugado, sin sueño. Dijo que había pasado la noche en el sofá de su madre, que habían discutido, pero que no tenía a dónde ir. Señalé en silencio las cajas del pasillo. Empezó a meterlas en el coche. Cuando terminó, se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo. Esperé. ¿Disculpas? ¿Explicaciones? ¿Promesas? Pero se limitó a preguntar. ¿Estás bien? Quise reírme, pero asentí con la cabeza. Dije que lo estaría, que necesitaba tiempo. Asintió con la cabeza. Dijo que me llamaría en unos días cuando ambos hubiéramos tenido tiempo de tranquilizarnos. Le contesté que no, que le llamaría cuando estuviera lista para hablar. Cuando se marchó, me senté en el suelo de la entrada y sollocé. Por primera vez en días, me permití llorar. La herida, el dolor, la decepción. Me quedé así sentada durante una hora. Luego me levanté, me lavé la cara y me preparé un té. El teléfono sonó de nuevo. Judith. Esta vez contesté. Me preguntó cómo estaba. En su voz había preocupación genuina, pero también algo más. ¿Satisfacción? Dijo que Michael estaba con ella ahora, muy alterado, apenas comiendo, que siempre había sido un chico sensible, que lo había heredado de su padre. Luego me sugirió que viniera, a tomar el té, a hablar. Dijo que ahora que ambos habíamos sufrido por sus acciones,
Por fin podríamos entendernos. Me negué, educada pero firmemente. Dije que necesitaba tiempo para estar sola, para ordenar mis sentimientos, que apreciaba su preocupación, pero que no era lo que necesitaba ahora. Ella insistió. Dijo que en tales situaciones uno no debe estar solo, que ella había pasado por esto, sabía lo doloroso que era, que podía ayudar con consejos, apoyo. Volví a negarme. Sentí que aumentaba la irritación. Incluso ahora no podía dejarme en paz. Incluso ahora seguía controlando la situación. Se quedó en silencio y luego dijo con inesperada amargura: Siempre me has rechazado, Catherine. Siempre me has mantenido a distancia. Y yo solo quería ayudar. Quizás si hubieras escuchado mis consejos, nada de esto habría ocurrido. En ese momento, algo hizo clic en mi interior. Todos estos años había intentado estar a la altura, ser lo bastante buena para su hijo, para ella. Constantemente me sentía evaluada, insuficiente, equivocada. Se lo dije directamente. No la había rechazado, me había estado defendiendo. De sus críticas, de sus interferencias, de sus constantes intentos de dictarme cómo debía vivir, cómo debía querer a su hijo, que ningún consejo habría salvado nuestro matrimonio porque el problema era más profundo, en este extraño triángulo en el que yo siempre era el extraño. Judith escuchó en silencio. Luego dijo en voz baja, casi en un susurro: Siempre quise lo mejor para él. Le contesté: Lo sé, yo también. Con eso dimos por terminada la conversación, sin despedidas, sin promesas de llamar. En los días siguientes me sumergí en el trabajo. Llegaba el primero a la editorial, me iba el último. Los compañeros notaron los cambios, pero con tacto no preguntaron. Solo Marina, mi jefa, me llamó a su despacho y me preguntó directamente si todo iba bien. Se lo conté todo. Escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, Marina suspiró y dijo que ella había pasado por algo parecido hacía 10 años, que entonces parecía que la vida se había acabado, pero que ahora recordaba aquella época como el principio de la verdadera libertad. Entonces me ofreció trabajar en un nuevo proyecto, una serie de libros para adolescentes. Dijo que me ayudaría a ocupar mi mente con algo interesante. Estuve de acuerdo. De hecho, el trabajo me ayudó a no pensar en lo que había pasado, a no reproducir en mi cabeza un sinfín de «y sí», «y por qué es». Una semana después, Michael llamó. Su voz era insegura, como si temiera que no le contestara. Dijo que le gustaría reunirse, hablar, que una semana de vivir separados le había aclarado muchas cosas, que se había dado cuenta de lo importante que era para él nuestra familia, nuestro matrimonio. Le pregunté directamente: ¿qué pasa con Emily? Me contestó que se había acabado, que había sido un error, un enamoramiento, que había hablado con ella, le había explicado la situación, que ahora entendía cuánto podía perder. Escuché y no sentí nada, ni alegría, ni alivio, ni siquiera triunfo, solo fatiga y una especie de vacío interior. Dije que necesitaba más tiempo, que no estaba preparada para volver a nuestra vida anterior como si nada hubiera pasado, que había traicionado mi confianza y que eso no se arreglaba en una semana. Insistió en reunirnos. Dijo que no podíamos hablar de todo por teléfono, que necesitábamos vernos. Finalmente, acepté ir a una cafetería, un territorio neutral, un lugar público. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo. Tenía mejor aspecto que el día que había recogido sus cosas, pero seguía perdido. Me dijo que se había mudado de casa de su madre, que había alquilado un apartamento, que habían tenido una gran pelea. Ella seguía llamando a Emily, amenazándola. Escuché en silencio. Luego le pregunté qué quería de mí, de nosotros. Michael dijo que quería volver a casa, empezar de cero, que estaba listo para la terapia de pareja, para cualquier cosa que ayudara a reconstruir la confianza. Lo miré y me di cuenta de que no le creía, no en su sinceridad. Probablemente creía de verdad lo que decía. No creía que pudiéramos empezar de cero, que pudiera olvidar la traición, las mentiras, la facilidad con la que había descartado nuestra relación por algo nuevo y emocionante.
Se lo dije con calma, sin acusaciones, que tal vez su enamoramiento de Emily era un síntoma de problemas más profundos entre nosotros, que no quería volver a una relación en la que estuviera constantemente esperando la siguiente traición. Escuchó, con la cabeza inclinada. Luego preguntó en voz baja, ¿quieres el divorcio? Quiero la paz, respondí con sinceridad. Y nos separamos. Prometió no meterme prisa, darme tiempo para pensar. Dijo que esperaría el tiempo necesario. Pasaron 2 semanas más. La vida iba mejorando poco a poco. El trabajo en la nueva serie de libros resultó fascinante. Conocí a nuevos autores, ilustradores. Empecé a socializar más con amigos que había descuidado un poco durante el matrimonio. Y entonces Judith apareció de nuevo. Vino sin avisar, llamó al timbre. Abrí sin preguntar quién era, por costumbre, un viejo reflejo. Parecía envejecida, demacrada. En sus manos sostenía una especie de caja. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz inusualmente tranquila. La invité a la cocina y le ofrecí té. Se sentó, puso la caja sobre la mesa. Dijo que venía a disculparse. Fue tan inesperado que no supe qué responder. Ella continuó. Dijo que había estado pensando mucho estas últimas semanas. Sobre sí misma, su hijo, yo. Sobre su papel en todo lo que había pasado. Que se había dado cuenta de lo mucho que había influido en Michael toda su vida. De cómo no le había permitido ser independiente. De cómo lo había empujado a la rebelión, a la aventura con Emily. Escuché con escepticismo. No sonaba como la Judith que yo conocía, admitiendo errores, asumiendo responsabilidades. Abrió la caja. Dentro, fotografías antiguas, cartas, algunos documentos. Empezó hasta a enseñarme fotos. Michael de niño, ella joven y guapa, y un hombre que nunca había visto, alto, con rasgos familiares. El padre de Michael. Me dijo que se habían conocido en la universidad, que fue un gran amor, que él era un ingeniero talentoso con una gran promesa. Pero luego su carrera se estancó. Comenzaron los problemas con el alcohol y con otras mujeres. Ella aguantó durante mucho tiempo, por el bien de su hijo, por la familia. Intentó controlarlo todo, tenerlo todo bajo control. Luego él se marchó con otra mujer, más joven, más despreocupada, y ella se quedó sola con un niño de 5 años. Juró entonces que haría todo lo posible para que su hijo no repitiera el destino de su padre, para hacerlo fuerte, exitoso, confiable, para asegurarse de que nunca traicionara a nadie como su marido la había traicionado a ella. Y así, concluyó con amarga ironía, tenía tanto miedo de que se volviera como su padre que lo empujé hacia ello con mis propias manos. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que había oído. Esta inesperada confesión explicaba muchas cosas. Su actitud hacia mí, el control que ejercía sobre su hijo, sus temores. Judith dijo que había hablado con Michael, que él realmente quería volver, salvar nuestro matrimonio, que estaba avergonzado y dolido por sus acciones. Luego añadió en voz baja, pero es tu decisión, Kate, solo tuya. Por primera vez había usado mi apodo. Por primera vez me hablaba como a una igual, como a una persona cuyos sentimientos y decisiones importaban. Se fue, dejando la caja de fotografías. Dijo que quería que entendiera mejor a Michael, su pasado, sus miedos. Esa noche pasé mucho tiempo revisando esas viejas fotos, cartas, la historia de una familia que se había convertido en parte de mi vida, pero que nunca había conocido de verdad. Al día siguiente, llamé a Michael. Sugirió que nos reuniéramos, no en un café, sino en mi casa. Nuestra casa. Vino con flores, pero sin maleta. Comprendió que aún no era una reconciliación. Hablamos durante mucho tiempo sobre lo que había pasado, sobre lo que le había llevado a ello, sobre su relación con su madre, mis sentimientos al respecto, sobre lo que ambos queríamos y no queríamos en esta relación. Probablemente fue la conversación más sincera de todo nuestro matrimonio, sin acusaciones, sin justificaciones, solo la verdad, por dolorosa que fuera. Al final, me preguntó si podía volver a casa. Le dije que aún no estaba preparada,
que necesitaba tiempo para entender lo que realmente quería, si teníamos futuro o si era mejor dejarnos ir. Lo aceptó con comprensión. Dijo que esperaría mi decisión, que comprendía lo profundamente que me había herido y que no esperaba un perdón rápido. Cuando se iba, le abracé, por primera vez desde que todo se había revelado, no como una esposa abraza a su marido, sino como una persona abraza a otra que una vez fue muy cercana y querida. Ahora vivo el día a día, trabajo en el nuevo proyecto, me reúno con amigos, a veces veo a Michael. Lentamente intentamos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. A veces pienso que tenemos una oportunidad, a veces que es mejor dejar ir el pasado y empezar de cero, a solas. Judith llama una vez a la semana, no yo, Michael. Pero ahora estas conversaciones son más cortas, con más respeto por los límites. Una vez nos invitó a cenar a los dos. Fuimos. Fue incómodo, extraño, pero sin la tensión de antes. No sé qué pasará después. Perdonar la traición es difícil. Olvidar, imposible. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, más honesto, más abierto que lo que teníamos antes. O tal vez no. Puede que algunas heridas sean demasiado profundas para cicatrizar del todo. Pero he comprendido una cosa que me ayuda a seguir adelante. A veces la verdad viene de la persona que más te odia. Y a veces esa verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad.